Bienvenidos a Entrevistas con Eco, un podcast verde para que las empresas sean sostenibles y que el planeta no muera en el intento. Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas con Eco. Aquí vamos a ir desgranando el contenido de la cuarta edición del Congreso de Economía Circular con Eco, organizado por el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, el Parque Empresarial de Elche, el Círculo Empresarial de Elche y Comarca, Cedelco, y la empresa Greenie. Otro año más nos volvemos a juntar en el estudio de la Universidad Miguel Hernández, que nos cede sus instalaciones, para ir charlando y desgranando el contenido del Congreso que tendrá lugar en octubre este año, el 21 de octubre. Pero para conocer más sobre la próxima edición, que como decimos será la cuarta, nuestra primera parada es con un compañero, con Paco Hernaiz, director de Comunicación y Marketing del Parque Científico. Bienvenido a este podcast. Muchísimas gracias, Sol, y bueno, pues buenos días a todos y todas, y bueno, pues el placer es nuestro, ¿no? El hecho de acoger este evento y esta serie de entrevistas que bueno, pues al final creo que va a aportar muchísimo a todo este tema de la economía circular que estamos trabajando conjuntamente con el resto de entidades. Si te parece, te cuento un poquito por encima todo lo que estábamos hablando. Como bien has dicho, el próximo 21 de octubre, en el edificio Quórum 1 de la Universidad Miguel Hernández de Elche, acoge esa cuarta edición del Congreso de Economía Circular con Eco. Un punto de encuentro clave para quienes apuestan por una transformación real hacia un modelo económico más sostenible, eficiente y comprometido con el futuro. Este año el programa se sumerge en retos y soluciones concretas. Hablaremos del potencial del biochar como herramienta para la regeneración del suelo y la captura de carbono. Exploraremos la economía circular del plástico, desde su reciclaje hasta procesos innovadores como la pirólisis, y conoceremos casos de éxitos reales como el de Oscillum, una startup del Parque Científico de la UMH que está revolucionando el etiquetado inteligente para evitar el desperdicio alimentario a través de unos biosensores que cambian de color simplemente dependiendo del estado del alimento, y que luego también ha hecho una serie de aplicaciones que también los conoceremos a raíz de cosmética y demás. Además, iWest Elche nos explicará cómo la compra pública innovadora puede ser una palanca para introducir tecnologías más sostenibles en la gestión pública, y se presentará en sociedad el nuevo clúster de economía circular, que no deja de ser un paso adelante para tejer alianzas entre empresas, instituciones y centros de conocimiento. Y como no podía faltar, pues vuelve el reto con Eco, ¿no? Que al final Esto lo probamos el año pasado. Lo probamos el año pasado. Abrimos la creatividad y la innovación de esos chavales y chavalas en ese público. En un principio, el año pasado, de instituto. Este año hay como principal novedad que lo abrimos a instituto y a universidades, y no deja de ser como una propuesta para que pues toda esa gente que viene pisando fuerte, los más jóvenes, puedan presentar retos en tema de economía circular, ¿no? Luego con unos premios. Contaremos a través de las redes sociales de Coneco un poco cuáles son las bases, cuáles son las condiciones y demás, pero bueno, ya cualquier persona que nos esté escuchando que quiera desarrollar, pues forma su pequeño grupete en su clase y desarrolla una creación audiovisual breve con una propuesta específica sobre el tema de economía circular. Las estudiaremos, un jurado, y evidentemente pues luego pues se dará a conocer y ojalá que eso tenga pues prosperidad en el futuro, ¿no? Como decía, pues al final dirigido a centros de formación profesional y universidades para implicar a las nuevas generaciones, y el equipo ganador se dará a conocer durante el Congreso, ¿vale? Sumando pues así juventud, innovación y compromiso al corazón de este evento. Como decía, 21 de octubre, ahí se dará a conocer el ganador o la ganadora, o el grupo ganador, en este caso, de este reto con Eco. Y bueno, pues un poco el claim que estábamos trabajando, ¿no? Que un año más con Eco se consolida como un espacio para inspirar, para conectar y actuar, porque la economía circular no es el futuro, es el presente, y Sol empieza aquí y ahora. Bueno, pues un congreso de empresas con mucho contenido empresarial dirigido a empresas, con esa ventana más audiovisual para los futuros trabajadores y empresarios, que es con ese reto con Eco, algo más divertido, para comunicar. Al final el objetivo es, aparte de involucrarles en el tema de economía circular y reciclaje, aprender también un poco de ellos en la materia audiovisual, y que les sirva también pues como una pequeña experiencia o práctica dentro
dentro de las aulas y que ellos también nos den su visión. Claro, por supuesto, además, ahora que, como sabes, que el mundo va tan rápido a nivel tecnológico, cualquier persona con un móvil más o menos decente puede generarse su contenido audiovisual. Tú que has trabajado y trabajas en medios de comunicación, en este sentido, sabes que al final la comunicación ha cambiado y esa forma de transmitir o de divulgar ciencia, tecnología, incluso estos proyectos sostenibles, con apenas pues, un móvil y un poquito buena de iluminación y un poquito de ganas y un poquito de creatividad, puedes generar contenido en redes sociales que se pueda hacer viral y que pueda luego tener ese calado en la sociedad, que es lo que buscamos, ¿no? Que a raíz de una propuesta que pueda salir en grupo se puedan desarrollar, quizá acciones que desde un punto de vista puedan desarrollar incluso ese propio grupo, porque tiene un impacto a pequeña escala, pero si al final el objetivo, evidentemente, es que converjan empresas más grandes en materia de sostenibilidad, quién sabe si esas pequeñas propuestas o esa pequeña startup, ¿no?, que surge a raíz del reto Coneco no puede hacerse realidad, pues con empresas como, por ejemplo, pues Greeny, ¿no?, que es una de las empresas que también colabora y coorganiza Coneco. Oye, ¿por qué no puede elevar esa propuesta o ese pequeño proyecto a un nivel más, ¿no? Bueno, pues ahí estamos un poco trabajando para unar a toda esa gente. Y Westdale lo hemos comentado antes y demás. Evidentemente también agradecer a todas las entidades que participan y patrocinadores y demás, que esto se pueda hacer real, que pueda hacerse real y que, por supuesto, pues año a año vayamos contando y vayamos ampliando el horizonte en este sentido. Bueno, pues tendremos ese reto, como bien ha explicado Paco, contenido 2 mesas redondas con 3 ponentes en 3 empresas con cada una de esas mesas, una dedicada al biochar, otra al plástico y 3 casos de éxito: Hostilum, iWestdale y ese clúster de economía circular que nace aquí para dar cobertura nacional. Y alguna otra sorpresa que daremos a conocer en el Congreso y, por supuesto, a todos los que vengan. Recordemos que la inscripción es gratuita y tendrá que ser a través de la página web coneco.es, tendrán el formulario, se podrán inscribir y así de sencillo. Luego acompañarnos en el edificio Quórum 1, que no lo habíamos dicho, el 21 de octubre. Lo hemos comentado, pues, Quórum 1. Pues me has pillado en otro al lado del edificio Rectorado, al lado del edificio Valona, que está recientemente instaurado, y cambiamos la ubicación. El año pasado fue en el Centro de Congresos de Elche, ahora es en el Quórum 1 y pues ahí tendremos todo lo necesario para desarrollar una jornada sin duda muy, muy interesante. Bueno, eso todo sobre el contenido. Daremos también algún café, porque yo si no hay café, lo siento, no voy. Así que ese pequeño detalle, pero no poco importante, también estará. Muchísimas gracias, Paco, por habernos adelantado este congreso en esta 4ª edición. Y a partir de ahora nosotros pues ya nos ponemos a ello y a ir conociendo en este espacio de podcast a todos los invitados. Sí que les hablamos ahora del podcast. Como novedad este año vamos a terminar las entrevistas con una propuesta musical, buscando también en la música ese mensaje sobre economía circular y respeto al medio ambiente. Así que tras cada una de las entrevistas acabaremos con una propuesta diferente. La de hoy la descubriremos al final, pero sí que vamos a seguir hablando, ya que hemos dedicado unos minutos a hablar del reto Coneco, vamos a seguir hablando de universidad, en este caso, que es donde estamos, porque hoy tenemos con nosotros a José Navarro, profesor y catedrático de Ciencias Ambientales, investigador del Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente de la Universidad Miguel Hernández de Elche, para hablarnos del potencial del biochar, su proceso de obtención y cómo puede transformar la manera en que entendemos la gestión de residuos agrícolas y la salud del suelo. Esto sobre todo será en el Congreso, porque José estará en la mesa de biochar. Pero hoy, por no desgranar demasiado, José, bienvenido, en primer lugar. Buenos días. Por no hacer spoiler de lo que nos vayas a contar en el propio Congreso. Y además tenemos varias cuestiones importantes que nos sirvan también para reflexionar en este espacio. Una de ellas, habíamos acordado hablar del cambio climático que ya nos tiene atropellados. Bueno, sí, una de las cosas por las que se hace este congreso también es porque nos está atropellando el cambio climático, no nos está dejando tiempo casi para respirar. Yo estoy pasando mucho calor por las noches, no sé vosotros, pero... Sí, lo de dormir se está tornando complicado. Se está volviendo complicado, demasiada temperatura por la noche y muchas noches seguidas.
Pero bueno, estamos en ello y yo creo que estas iniciativas como el Congreso Coneco es algo importante porque desde los ciudadanos, desde las empresas es donde tenemos que poner soluciones. Siempre se las pedimos a la administración, pero yo creo que tenemos que movernos todos, empresas y ciudadanos, para conseguir que las cosas cambien un poquito. Y sí, el cambio climático existe y no es porque estemos padeciendo ahora. Existe. No es porque estemos padeciendo ahora altas temperaturas, sino es una cuestión ya estadística. Incluso habría cambio climático de forma natural, pero bueno, parece que nosotros estamos empujando y ayudando a que esto sea un poquito más rápido. Uh-huh. ¿Cuál es el papel intergubernamental de expertos auspiciado por las Naciones Unidas en este sentido? Sí, bueno, el panel nació en Naciones Unidas con la idea de que se reunieran opiniones de expertos de todas las partes del mundo. Algunos de los profesores de esta universidad hemos colaborado directa o indirectamente porque nos han pedido alguna información para este panel de expertos, y lo que reúnen es información de todo el planeta para poder dar indicaciones, oye, qué cosas podemos hacer, ¿no? A veces escribimos los papeles, ¿no?, muy serios, pero en realidad lo que nos están diciendo es qué cosas podemos hacer, por dónde podemos mejorar, qué es lo que podríamos incrementar y hacer bien entre todos, ¿no? Y al final esta es un poco la misión del panel, pues asegurarse de que científicamente pues está habiendo unos cambios y cómo podemos afrontar esos cambios. Y eso es lo que están tratando de hacer. ¿Qué datos más relevantes tenéis en cuanto a datos climáticos, por lo que comentabas? Bueno, de datos climáticos ya estamos viendo que cada vez más las perturbaciones meteorológicas, los cambios, son como más frecuentes, ¿no? Hemos visto temas de fenómenos como lluvias extremas o sequías extremas cada vez más recurrentes, pero bueno, los datos que ahí se manejan son muchos y muy variados. Se manejan desde, contenidos de materia orgánica en los suelos hasta el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera. Y bueno, y son datos que vamos viendo que mientras uno crece, el dióxido de carbono en la atmósfera, por ejemplo, en los suelos cada vez hay menos materia orgánica. Entonces, todo concuerda en que estamos moviendo de una parte a otra de los compartimentos ambientales algunos elementos y esos están afectando. Y están afectando y los vamos notando sobre todo en algo muy sensible como es la atmósfera. Algunos de esos cambios que estamos experimentando son reversibles, entiendo que todos no, pero ¿hay algunos en los que estemos a tiempo? Sí, casi lo que ya estamos de acuerdo la mayoría de personas que trabajamos en estos temas es de que tenemos que hablar ahora de mitigación y de adaptarnos a los cambios. Hay cambios que van a ser muy difíciles de revertir y siempre estamos hablando desde el punto de vista de lo que dura una persona, la vida de una persona. No estamos hablando de tiempo geológico, sino de tiempo biológico humano. Entonces, dentro de ese tiempo biológico humano hay cambios que son difíciles de revertir. Reducir el contenido de dióxido de carbono de la atmósfera a unos niveles anteriores a los que hay actualmente. Por ejemplo, si queremos pasar de 450 a 350 partes por millón en la atmósfera, pues eso va a ser muy difícil de conseguir. Por eso hablamos mucho más de mitigar y de adaptarnos al cambio climático para que éste no siga progresando a la velocidad a la que lo hace actualmente y que podamos estar preparados para poder desarrollar una vida normal como seres humanos. Uh-huh. Otro tema del que queríamos hablar contigo hoy es de esas estrategias para mitigar los efectos negativos. Precisamente hay dos grandes grupos de estrategias basadas en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en incrementar la captura de gases de este tipo de gases. Uh-huh. Hablemos de eso y hablemos de la función de las plantas y de los suelos. Sí, podemos hablar las estrategias que se están adoptando, las que se presentan, y incluso ojalá haya nuevas ideas, ¿no?, en el Congreso Coneco, que sean capaces tanto estudiantes de institutos como de universidad de proponer estas ideas, pero los dos grupos de estrategias más o menos que se barajan son: vamos a eliminar el CO2 de la atmósfera o vamos a reducir las emisiones de CO2, y en eso se está trabajando. Claro que esto se puede trabajar desde muchos niveles, a nivel empresa, industrial, a nivel agricultura. Y si llegamos a la agricultura, pues el papel que tiene la vegetación en el secuestro de carbono es importante porque toman dióxido de carbono para generar sus estructuras vegetales. Y luego esas estructuras vegetales, ¿qué pasa? Pues que esas estructuras vegetales deben de acabar en el suelo
Y en el suelo debe de fijarse la materia orgánica, debe de ser estable en el tiempo, y esta estabilidad en el tiempo nos garantiza que haya un almacenamiento de carbono en el suelo. Y claro, ahí es donde damos el salto a lo que vamos a hablar en Coneco. Estas estrategias o estos procesos se pueden acelerar de alguna manera. ¿Podemos copiar a la naturaleza de una manera más rápida para ayudar en la medida de lo posible, a llegar a esos niveles complicados que comentabas tú? Sí, la verdad es que lo que estamos tratando de hacer es copiar a la naturaleza. Y casi siempre es lo que hacemos. O sea, y casi siempre funciona, además. Y casi siempre funciona si lo hacemos bien. Sí, es verdad. En este sentido, por ejemplo, en nuestro grupo de investigación, que estamos tratando de reproducir suelos sin que sean suelos naturales, estamos creando unos suelos técnicos, es ese reproducir a la naturaleza, y dentro de esta idea, pues oye, la generación de char, de carbones, que sabemos que es una forma bastante estable de contener el carbono, de tenerlo fijado, pues oye, es una de las estrategias que se pueden aplicar. Incluso puede llegar a ser beneficiosa, dependiendo del tipo de suelo, su aplicación en la agricultura. Y de eso hablaremos precisamente el próximo día 21. Sí, no vamos a desvelar mucho, ¿no? José Navarro será uno de los ponentes en esa mesa que hemos preparado sobre biochar. Serás la parte catedrática, serás la parte investigadora. Luego tendremos empresas. Esas son importantes. Y así, bueno, pues con todo, importantes sois todos. Y así, bueno, podremos tener una visión más genérica, más real, y si ya sacamos posibles soluciones, será fantástico. Esperemos tener buenas conclusiones. Muchísimas gracias, José Navarro. Gracias, Paco, compi, por acompañarnos hoy. Y como ya desvelábamos al principio, como hemos tenido 2 invitados hombres y el podcast lo cerramos con propuesta musical, hoy con voz femenina. Los zaragozanos Amaral pusieron su grano de arena en la lucha contra el cambio climático en este poético y reivindicativo tema sobre la importancia de preservar la biodiversidad. Hoy cerramos con una bonita historia sobre el impacto del ser humano en los ecosistemas. Nos despedimos con En el río. Hasta el próximo. Síguenos en redes sociales y encuentra nuestros podcasts en iVoox, YouTube y en coneco.es.